Resumen latinoamericano. Vengo en busca de respuestas con el manojo lleno y las venas abiertas. Vengo como un libro abierto, ansiosa de aprender la historia no contada de nuestros ancestros, con el viento que dejaron los abuelos y que vive en cada pensamiento. Vengo con la mirada, vengo con la palabra, esa palabra hablada, vengo sin temor a no perder nada. Vengo información y análisis y el protagonismo de los pueblos. con el orgullo indio en el alma tatuado. Resumen latinoamericano. Vengo. Hola, ¿qué tal? Este es un nuevo programa de Resumen Latinoamericano que, como todas las semanas, estamos emitiendo desde Argentina para todo el mundo. Y vamos a comenzar hablando de Argentina. Estamos prácticamente a una semana del llamado el gran día de las elecciones de los 40 años de la democracia, y nos encontramos en una situación realmente escalofriante. Hay todo tipo de maniobras vinculadas a la especulación financiera. Hay corrida bancaria que lleva al dólar de pronto de 850 a más de 1.000 pesos y aparentemente es imparable esta corrida y esta subida. El gobierno no da señales de poder detenerla. Hay fuga de millones de dólares en el marco de todo esto, y también está obviamente la presión que están haciendo algunos especuladores y sobre todo políticamente el candidato Javier Milei, que cada vez que lo entrevistan dice mejor que suba el dólar blue, o sea, es como decir mejor que nos caigamos cada vez más en el precipicio. Y todo esto en el marco del otro candidato, que es Sergio Massa, que no da pie con bola y que es uno de los responsables de todo esto que está sucediendo. No solamente es el macrismo, que comenzó las relaciones o las acentuó a las relaciones con el Fondo Monetario, sino que recordemos que este gobierno fue el que legitimó el famoso pago de la deuda externa impagable, y que hoy, gracias a ese acuerdo, el ajuste está significando cada vez más empobrecimiento para los sectores populares. Ya no podemos ni medir cuánto se empobrece día a día, porque incluso los índices de caída en la extrema pobreza de sectores amplios de la población son realmente poco creíbles, porque son los índices oficiales, pero los índices de la realidad están marcando que ya prácticamente el 56% de la población está realmente bajo los escombros. En ese marco hubo también esta semana un gran acto frente a la sede local del Fondo Monetario Internacional, convocado por la autoconvocatoria por la suspensión del pago de la deuda, y allí estuvieron organizaciones sociales y políticas condenando y repudiando lo que significa estar atado a el Fondo Monetario Internacional y exigiéndole a este gobierno, igual que venga, que esos acuerdos hay que romperlos. También se dijo que desde el primer día en que asuma el próximo gobierno, sea el que sea, porque hay claridad en ese sentido después de haber visto el último debate, de que los 4 principales candidatos son realmente un apéndice de las políticas fondomonetaristas. Entonces, exigirles desde el primer día en la calle que vuelvan marcha atrás con estos acuerdos que son contra el pueblo. Hablando de ese debate, de este último debate, porque ya no va a haber más hasta la primera vuelta, estuvo realmente muy, muy claro el nivel colonial que asumen los 4 principales candidatos a presidente. Empezó el debate, para los que no lo vieron, con una repetición casi en cadena de un saludo
doloroso al pueblo de Israel y un repudio al terrorismo palestino. Así lo dijeron. O sea, para ellos 75 años de masacres, de exterminios, de humillaciones que viene sufriendo el pueblo palestino, significa que cuando tienen que hablar de eso dicen que son terroristas. Solamente porque el pueblo palestino reaccionó, solamente por eso. Y hoy se cuentan ya 1.055 asesinados en Gaza, 5.150 palestinos y palestinas heridos graves, 220 niños y niñas asesinados y 150 mujeres asesinadas. De eso no hablan los candidatos. Pero hubo una excepción, y es la candidata a presidenta por el Frente de Izquierda, Miriam Bregman, que no se avino a hacer la cadena de condenar al terrorismo palestino como hicieron los otros, y que le está costando una campaña de criminalización a Miriam Bregman increíble. Los mismos medios que están atacando al pueblo palestino la atacan a Miriam Bregman por no haberse arrodillado frente al discurso oficial de los otros 4 candidatos. Vamos a escuchar la intervención de Miriam Bregman en el Parlamento, donde ataca este tipo de campañas y también ataca la campaña del negacionismo por parte de Victoria Villarruel y Milei. Quiero presentar una cuestión de privilegio contra la diputada Victoria Villarruel por acusaciones que en el día de ayer nos hizo en un programa de televisión, siempre al servicio de la impunidad de los genocidas, que evidentemente es lo único que le importa en el mundo, pase lo que pase. Todo la llevaba a decir que nosotros no podemos hablar de los derechos humanos, que ella sí y nosotros no. Ella o ellos o las listas de la Libertad Avanza, que están llenas de personajes con relaciones con los cara pintadas antisemitas, con relaciones con gente que reivindica el nazismo, con algunos que hablan de la efectividad de la Gestapo. A ella nos quería impugnar la palabra a nosotros. En cambio, yo recuerdo cuando los juicios a los genocidas, ella estaba anotadita en el cuaderno de Checolás, ella tenía relación con los genocidas, esos mismos que me gritaban judía de mierda cuando hablaba. Es la misma gente, son las mismas personas. ¿Y de qué lado estaba yo? Yo estaba con las víctimas, muchas de ellas judías, que siempre tenían una carga extra de tortura, como cuentan todos los sobrevivientes, por tener ese origen. ¿Por qué no traen acá a Carlos Sainman, de la Asociación de Exdetenidos Desaparecidos de La Plata, que les cuente eso? Que les relate qué pasó cuando fue secuestrado con su padre y con su hermano. ¿Saben qué les preguntaban en la tortura? Si era verdad que los judíos se querían quedar con la Patagonia. Entonces, las lágrimas de cocodrilo de Villarruel solo son funcionales siempre a lo mismo, que es buscar la impunidad de los genocidas. Villarruel no nos va a impugnar la palabra a nosotros, que siempre hemos rechazado las acciones contra la población civil y la teoría de la culpa colectiva, que transforma a los pueblos en responsables de las acciones de sus gobiernos, de sus estados, de un movimiento político, y que siempre ha sostenido Estados Unidos para atacar a poblaciones enteras en Vietnam, en Irak o en Afganistán. En el primer debate presidencial del cual participé, el también diputado Milei volvió a revivir la teoría de los excesos. Tal vez para él era un exceso cada miércoles un vuelo de la muerte, unos excesos bastante organizados para el diputado Milei, ¿no? Porque todos los miércoles le aplicaban lo que los marinos llamaban la pento naval para adormecer a los detenidos y detenidas desaparecidos y tirarlos en un vuelo de la muerte. Eso él lo llama excesos. Volvió a hablar de la guerra. ¿Qué guerra? Ni los propios genocidas querían reconocer que había una guerra, porque eso los implicaba que tenían que cumplir con determinadas convenciones internacionales. La teoría de la guerra la empiezan a usar sobre el final de la dictadura, pero él no sabe, no se entera o no le importa. Claro, ¿cómo le va a importar los excesos en la guerra, no? Si él defiende a Margaret Thatcher. Él está del lado de Margaret Thatcher, que bombardeó el crucero General Belgrano en el que murió mi primo. Y para mí esas cosas
no tienen olvido ni perdón, porque no hubo errores y no hubo excesos. Una cosa más antes de terminar, porque no lo puedo dejar pasar, aunque de un burro solo se puede esperar una patada, como dice el dicho popular. Patricia Bullrich ha demostrado una bajeza pocas veces vista. Por eso hoy vimos que toda su bancada vino a atacar a la izquierda, porque están encubriendo a esa señora que largó una verdadera fake news en nuestra contra, diciendo que nos negamos a un minuto de silencio por las víctimas de Israel. Eso es mentira. Que demuestre de dónde lo sacó. Se cree que porque tiene periodistas que no chequean, otros directamente, debidamente ornamentados, puede decir lo que quiera. A nosotros no nos va a callar, sus mentiras no nos van a parar, mucho menos ella, que tiene a Fargosi, quien me acusaba de militante judía en la izquierda en sus listas, un verdadero antisemita. ¿Me va a venir a hablar a mí? ¿Me va a decir lo que tengo que decir? Nos vamos a seguir expresando libremente, como siempre hizo la izquierda. Y con nosotros nada, con esa gente nada, ninguna unidad, ningún nada, solo luchar y reivindicar a los 30.000 detenidos desaparecidos porque fue un genocidio. Y escuchamos ahora a un cantante desde Chile, Casquivano, una voz potente, en el tema Villa Francia. Mira hacia adelante, que este mundo es nuestro, no del que alimenta el miedo, que nos prohíbe el vuelo. Empuña tu mano, que no tienes dueño. Que se hagan los sueños hoy en todas partes. Otro laborante que perdió la fe, desató el vuelo, se quería perder. Juan era su nombre y tenía que mantener a sus 4 hijos y a su mujer. Pensaba que iba a pasar, que toda la masa está en el mismo canal. Mientras donde trabajaba sigue reduciendo el personal. Se para y grita, estamos o nunca más. Mira hacia adelante, que este mundo es nuestro, no del que alimenta el miedo, que nos prohíbe el vuelo. Empuña tu mano, que no tienes dueño, que se hagan los sueños hoy en todas partes. He sostenido una pelea de enamorados con el mundo. He visto abuso de la vejez hasta la infancia. He recibido golpes sin razón ni circunstancias. Me paro y grito que el sistema no me amarra. Me paro y grito como Don Che Guevara. Me paro y grito como Don Víctor Jara. Me paro y grito como Matías Catrileo. Me paro y grito como en Villa Francia. Mira hacia adelante, que este mundo es nuestro, no del que alimenta el miedo, que nos prohíbe el vuelo. Y ahora, en resumen latinoamericano, vamos a hablar de los pueblos indígenas, los que viven en este lado de este estado argentino, porque
sigue el acampe del Tercer Malón de la Paz. Esta semana, el martes exactamente, hicieron una gran marcha apoyados y apoyadas por los movimientos sociales y por la madre de Plaza de Mayo, Norita Cortiñas, que también estuvo presente, y que sin duda están reivindicando a 531 años de la conquista española en este país, donde dejó un reguero de personas muertas, asesinadas, familias desplazadas, y que además la tragedia es que continuó en el tiempo y que hubo otra conquista del desierto llamada acá en Argentina hace 2 siglos, donde también se siguió exterminando, robando tierras, violando y apartando a las criaturas de sus padres y de sus padres. Esta tragedia que aparentemente sigue tan viva, les hace a los pueblos indígenas de la Argentina salir a las calles. Este fin de semana, que va a cumplirse ya este 12 de octubre, se podrán ver actividades en la Plaza de los Dos Congresos, las actividades, como ellos y ellas dicen, el contrafestejo. Ahí habrá cultura, habrá discursos, habrá danzas y siempre una gran marcha que recuerde ese nunca más, porque una de las también acciones de los pueblos indígenas a través de estas protestas que están en la capital es recordar que también hubo desaparecidos y desaparecidas en la dictadura indígenas. Ese también es una reivindicación, son más de 480, y también reivindican que sean tomados en cuenta y que no haya racismo. Vamos a escuchar testimonios que recogían nuestras hermanas de Telesisa en esta marcha del Tercer Malón y que nos hablan también de esta lucha contra el racismo, contra la colonización. Vamos a escucharlo. Nunca más al genocidio ni a la continuación del genocidio. Empezaron por nuestros pueblos originarios, exterminaron a los mapuches tehuelche, los sacaron de su tierra, los esclavizaron, y por eso hoy también decimos nunca más, hoy más que nunca, para que nunca se vuelva a repetir. ¿Por qué hoy los pueblos originarios decimos nunca más? Nunca más es una consigna que para nuestros pueblos, para nuestras identidades indígenas, nuestras identidades ancestrales, nuestra identidad mapuche, tehuelche, todavía no está resuelto. Hace más de 130 años que el silencio sobre el asesinato de nuestras ancestras y nuestros ancestros sigue impune. Sabemos muy bien que los colegios no tratan el tema de la campaña del desierto, ni dónde se fundó este Estado-nación, que se fundó bajo la sangre de nuestras ancestras y nuestros ancestros. Por eso estamos acá reclamando que basta de silencio, basta de racismo y basta de invisibilizarnos y echarnos para atrás en las columnas de los derechos humanos, porque nosotros también somos humanos, también vamos a reclamar nuestras voces y acá estamos y nuestros pueblos siguen vivos. Este año nuevamente decimos nunca más, porque hay una consigna en la que decimos que los primeros desaparecidos fueron personas de los pueblos originarios y no solamente en la dictadura militar, sino que previamente y hasta la actualidad siguen siendo violentados, siguen siendo desaparecidos. Y bueno, estamos para reivindicar el nunca más desde hace mucho tiempo y hasta la actualidad. El exterminio de las mujeres de los pueblos originarios es de antaño, digamos, antes de las dictaduras por ahí, antes de la democracia, inclusive, digamos, vienen desapareciendo a las hermanas, a los hermanos, a los hermanes de los pueblos originarios, y acá estamos tratando de reivindicarlo a través de la música. Hoy todavía las hermanas, los hermanes están en lucha por sus territorios y a eso le decimos nunca más, ¿no? Al genocidio en pos de una economía, de un extractivismo. Nunca más, porque no queremos que se repita más genocidios a los pueblos, a las naciones indígenas,
a los que seguimos acá existiendo, que por nuestros antepasados sufrieron y siguen, ¿no?, sufriendo tanto racismo, extractivismo. Como mujer descendiente de los pueblos originarios, también nunca más a estos procesos de discriminación, marginación y de expropiarnos nuestros territorios y de marginar a nuestra gente que está luchando por nuestros derechos a la tierra, y bueno, que nuestros derechos como pueblos originarios también sean reivindicados. Estamos caminando por la Avenida de Mayo y estamos hablando con hermanos que vamos encontrando en esta ronda de Sicuris, y vamos a preguntar al hermano por qué los pueblos originarios hoy decimos nunca más. Mira, en realidad porque nosotros como pueblos originarios tenemos experiencia con el tema de la colonización y el sistema occidental que nos ha matado más de 200 millones de hermanos en este continente. Me parece que hay que ponernos de alguna manera, hay que ser objetivos. Nosotros no podemos no estar de acuerdo con los 30.000 desaparecidos. Tenemos que expresarnos en contra de lo que son los 30.000 desaparecidos. Tenemos que estar activos en esta actividad y tenemos que ser parte de esta actividad. Tenemos que ser de alguna manera los que tenemos la experiencia de 200 millones de hermanos originarios muertos en este continente, y no queremos un hermano muerto más. Nosotros en los 30.000 desaparecidos tenemos muchos hermanos desaparecidos también, como el apagón de Jujuy. Ledesma puso a servicio de lo que es el golpe, los colectivos todo lo que tenía que ver toda la empresa Ledesma a servicio de lo que es el golpe. En principio tenemos que decir nunca más, realmente por nuestros bienes naturales, por el agua, ¿no? El agua que es la vida, que nos da la vida a todos y a todas. Tenemos que decir nunca más por el sometimiento. Tenemos que decir nunca más por las esterilizaciones forzadas a mis hermanas peruanas realmente, ¿no? Tenemos que decir nunca más por toda la discriminación, el racismo, la xenofobia que realmente sufren nuestros pueblos. Bueno, hoy día marchamos también para visibilizar el genocidio de los pueblos originarios que nunca acabó, y que nosotros venimos aquí a expresar ese sentir de que para nosotros no existe el nunca más, porque siguen habiendo asesinatos, persecución política a los hermanos mapuches y a las distintas comunidades indígenas que están habitando este territorio argentino. Es por eso que venimos aquí nosotros más que nada a visibilizar con nuestra música y también a llamar a más hermanos también y llevar por este sendero, por este camino, en esta lucha que llevamos siglos y siglos, más de 5 siglos resistiendo. Hoy justamente también estuvimos en un ejercicio de memoria, pintando un mural enfrente del Congreso, y bueno, diciendo nunca más, como argentino, como pueblo originario, como un sujeto de derecho también, ¿no? Integralmente tenemos que decir nunca más, porque la memoria activa es algo fundamental para la construcción de una sociedad justa, ¿no? Nos encontramos con identidad marrón. Para los pueblos originarios, ¿por qué decimos nunca más? Dentro del Estado-Nación hubo desaparecidos, desaparecidas y desaparecidas con rostros y apellidos indígenas que hoy reivindicamos. No nos podemos olvidar del apagón de Ledesma, no nos podemos olvidar de muchos sindicalistas, gremialistas y políticos que estuvieron dentro de organizaciones y fueron desaparecidos y desaparecidas y que necesitan tener el archivo propio que intentamos reivindicar en este mes. Memoria, verdad y justicia, apellidos como Mamani, Choque, Huanca, Torres, Guamán, Quispe, son uno de los tantos que hoy en día también los vamos a recordar porque es algo que merece ser recordado. Así como los que lucharon en una ideología política, ¿no?, por un país mejor en ese momento, ¿no?, cuando se produce el golpe de Estado. Esas personas que lucharon contra la dictadura dicen verdad, memoria, verdad y justicia por los desaparecidos. Nosotros decimos memoria, verdad y justicia por nuestros pueblos indígenas que llevan una resistencia de 530 años. Y compartimos ahora una canción de Lila Downs
y Sara Curruchich. Pueblos. Fuego, fuego, vienen sembrando los pueblos con la esperanza en el aliento. Caminando van tantos pueblos en pie de lucha están. Van por los caminos con su corazón retumbando. Sin miedo ellos van, sin miedo ellos van sembrando libertad. En comunidad caminando por la justicia y dignidad. Se escuchan todas las voces unidas en lucha. Se escucha, resuena fuerte y no más callar. Se escuchan todas las voces unidas en lucha. Somos los pueblos, todos los pueblos, tejido fuerte de dignidad. El corazón de la vida bombea con la sangre de la tierra. Abuelas y abuelos nos enseñaron a luchar por ella. Por la memoria, por la historia contra el tirano. En pie de lucha y sin miedo estamos. Se escuchan todas las voces unidas en lucha. Se escuchan, resuena fuerte y no más callar. Se escuchan todas las voces unidas en lucha. Somos los pueblos, todos los pueblos, tejido fuerte de Somos los pueblos, tejido fuerte de dignidad. Continuamos con más Resumen Latinoamericano. El mundo está como está, porque todos tienen mala voluntad. El mundo está como está, porque todos tienen mala voluntad. Porque todos tienen mala voluntad. Porque todos tienen mala voluntad. Y continuamos en Resumen Latinoamericano. Y ahora vamos a hablar de un recordatorio que esta semana también tuvo mucha fuerza, tanto en Argentina como en todo el continente latinoamericano, y yo diría que en todos los pueblos del tercer mundo, que es recordar la caída en combate del comandante Ernesto Che Guevara. En Argentina hubo un acto de masas en el obelisco, frente al obelisco porteño, numerosas organizaciones sociales recordaron el ejemplo de Guevara, recordaron todo lo que él puso para sembrar la semilla de la revolución en el continente y también evocaron ese legado que habla de poner el cuerpo en las circunstancias más duras para luchar contra la injusticia allí donde se esté produciendo. También queremos en ese marco dar a conocer un audio que nos mandó nuestro compañero, colaborador habitual, Antonio Val, desde Bolivia, que es una participación de él esta semana, precisamente, en una radio boliviana, hablando de el Che Guevara, de su historia de lucha, de sus propuestas y también de la inflexibilidad del Che
frente a los atropellos, frente a las situaciones de prepotencia que cada uno de los gobernantes imperialistas del continente y de las dictaduras que vivió el continente en su momento tenían para con los pueblos. Vamos a escuchar este relato de nuestro compañero Antonio Abal. El Che comienza entonces un recorrido en América Latina, un primer viaje que tiene que ver con Chile, después el Perú, donde ya va demostrando ciertas inquietudes, como por ejemplo el visitar a Machu Picchu, pero también esa sensibilidad social al ir a un leprosario en el Perú, conocerse con un médico, entre las anécdotas este médico que estaba escribiendo una novela y le pregunta su opinión al Che y el Che le dirá, mire, realmente no está bien escrito, ¿no? Así de lapidarias eran sus conclusiones y la crítica de la realidad, ¿no? Esta posición crítica del Che, que va a ser muy, muy conocida en todos los aspectos de la vida, pero en especial en la autocrítica, ¿no? En una de sus facetas ya de parte del gobierno en Cuba, el Che dirá, tenemos todo el derecho de cometer errores y los tenemos que cometer porque estamos haciendo algo nuevo, algo que nunca se hizo. Lo que sí no podemos hacer es repetir esos mismos errores, ¿no? En esas frases vemos esta capacidad de autocrítica, de revisar la práctica cotidianamente. Esta proximidad del Che al marxismo, hay muchos que señalan que comienza con algunas lecturas que tuvo de joven, de adolescente, en una biblioteca de un intelectual argentino, en Córdoba, pero lo cierto es que por una carta que le escribe a su mamá, el Che empieza a estudiar seriamente el marxismo en su estadía en Guatemala, ¿no? Muchos ligan proximidad al marxismo a partir de su vida conjunta con Hilda Gadea, ¿no? Que era militante del PRA, del ala radical estoy mal con el PRA, con el partido del que históricamente fue dirigente un latinoamericanista, que en este momento se me escapa, ¿no? Pero son estas lecturas, ¿no?, que juntamente con Hilda Gadea le van aproximando al marxismo, ¿no? En la carta que le señalaba, en la carta que tiene para su mamá, le dice: San Carlos, refiriéndose a Carlos Marx, ha hecho una buena adquisición, ¿no? Es decir, que el Che estaba declarando que había asimilado y había adoptado el pensamiento marxista. Más tarde él dirá que el marxismo es una guía para la acción, ¿no? Él dirá que el marxismo ha creado las grandes directrices, pero que esas grandes directrices luego tienen que confrontarse con las realidades concretas, y por eso este marxismo va a ser una guía para la acción en situaciones concretas dadas, ¿no? Y va a adoptar una posición crítica también respecto a ciertos marxismos, ¿no? Esa es la historia de la aproximación y la adopción del marxismo como ideología transformadora, y que se va a poner en práctica en la Revolución Cubana, y producto
de esta realidad concreta de la aplicación del marxismo, él va a trabajar esa nueva figura de lo que debería ser una nueva sociedad. Y en esa nueva sociedad hay un eje fundamental que es el hombre nuevo. Ese hombre nuevo que sobre todo tiene que estar afincado, ¿no? Tiene que tener los cimientos de un respeto y una adhesión a los valores fundamentalmente revolucionarios, ¿no? Este tema de los valores éticos del Che son fundamentales para entender toda su vida de revolucionario. Diríamos incluso mucho más antes, ¿no? Porque se habla de un Che pre-revolucionario, donde va formando una conciencia social muy fuerte en estos viajes que tiene por América Latina, los dos viajes, el primero y el segundo. En el segundo va a visitar Bolivia, pero de eso estaremos hablando más adelante. Lo que sí tenemos que resaltar es que en la mirada de este hombre nuevo no es un trabajo teórico que escribe y dice el hombre nuevo tiene estas características y todo lo demás, sino que él va construyendo también en la práctica cotidiana esta imagen, ¿no? Entonces el ejemplo se constituye en un proceso pedagógico del hombre nuevo, porque el Che enseña a partir de la práctica. O sea, no podemos hacer cosas, decir que hagan cosas los demás si nosotros no tenemos la capacidad de hacerlas. Entonces, cuando hay anécdotas, por ejemplo, cuando iban periodistas a entrevistarle y él tenía en su agenda acudir a la zafra, les decía, me acompañas a la zafra, vas a cortar la caña conmigo y luego te doy la entrevista, ¿no? O la construcción de viviendas populares, donde como un obrero más se ponía a trabajar. Este tema del ejemplo es fundamental, ¿no? Lo que va a derivar en este mecanismo de la evolución moral, es decir, cómo podemos contagiar el espíritu revolucionario a partir de la emulación, ¿no? Del ejemplo. Y ese es el valor fundamental. Más allá de lo material que pueda haber, también tenemos que practicar este tipo de refuerzos, ¿no? De reconocimientos, aquellos que tienen la capacidad de exigirse un poco más que los demás, haciendo trabajo voluntario, asistiendo a, por ejemplo, formación ideológico-política. Cuando estaba de ministro, ¿no? De ministro de Industria, lo que hacía era con su equipo dedicarle 8 horas de trabajo al trabajo de oficina, esta burocracia que además odiaba bastante el Che, y después con todo su equipo se ponían a estudiar economía, ¿no? El Che es un economista autodidacta, ¿no? Y que además hacía que su equipo reflexione y analice en las horas en estas de voluntariado, ¿no? Hay libros que después han escrito estos que han formado parte de esos equipos, de esa imagen que fue creando la disciplina para el estudio, el debate. Todo esto se fue poniendo en la práctica revolucionaria de la Revolución Cubana. Y de ahí van a ser el concepto de la praxis revolucionaria, es decir, la teoría no tiene que estar separada de la práctica, ni la práctica tiene que ser por sí solo voluntarismo, tiene que obedecer a marcos también teóricos, ideológicos desarrollados. Esos son los, yo diría, los pasos fundamentales que va a dar en la revolución. Aquí se queda la clara. Escuchamos el rap de J. Bestia, un joven argentino que nos mandaba este rap por las redes justamente para el homenaje al Che. La entrañable transparencia de tu querida presencia, comandante Che Guevara.
Dirty Flow Family. Si el Che Guevara rapeara, diría entre estos compases que el burgués es un parásito y de igualdad de clase. Si hubiese disparado rimas en vez de bala, gritaría libertad, palma, puche, Jonazuala. El capital, enfermedad que se combate por las malas, que el dueño queda con todo sin saber usar la pala, que el sudor es del obrero, que el dueño es un negrero, que te romperá la espalda por un poco de dinero. Por eso el 1 de enero toda Santa Clara arde, comandante guerrillero. La revolución, compadre, mató gente y no es alarde, pero fue por ideales, le dio dignidad al pueblo pa' que sean todos iguales. Sus rivales y enemigos fueron siempre imperialistas. Si el Che estuviera vivo, Macri estaría en su lista. Va a ganar la clase obrera, me parece otra conquista. Que esto es la unión del pueblo y no lo hace un solista. Flow surfista, voz turista, solo otro oportunista que me habla del pueblo con discurso populista. Con el cora de argentino a fuego marca su destino de un futuro libertino en una isla no purista. Amor en cada acto por el pueblo oprimido, que la vida le era amarga, corta y hasta sin sentido. Cuando se apagó su luz, su sangre seguía tibia, porque las ideas no mueren, solo su cuerpo en Bolivia. Y seguimos escuchando el relato de Antonio Abal sobre el Che Guevara. Y fíjense, el Che no es que se queda 20, 15 años en este proceso, son apenas entre 5 y 6 años de acompañamiento permanente y cotidiano a la revolución cubana, a consolidarla. Y luego él va a emprender primero este gran recorrido por varios países de África, Asia, Europa, América Latina, en Punta del Este, en esa reunión famosa de la OEA. Y seguramente ya tenía, como muchos sostienen, el pensamiento de retornar a América Latina. Y retorna después de un periplo por el África, después de apoyar iniciativas guerrilleras, ¿no?, de liberación nacional en África. Se pierde, desaparece del escenario cubano, del escenario mundial, y todo el mundo se pregunta ¿dónde está el Che?, ¿no? Y hay escritos que dicen que había muerto asesinado, que Fidel había prescindido de él, que era un peligro, que era una competencia para la imagen de Fidel. Hay mucha literatura de esta sensacionalista que conocemos señalando que el Che había sido eliminado, ¿no? Y bueno, la incertidumbre y esta fijación con la figura del Che se va a mantener hasta que queda demostrado que el Che estaba en Bolivia, ¿no? Según lo escrito en el diario, según muchos militantes de lo que es el Ejército de Liberación Nacional, señalan que en realidad la guerrilla estaba comenzando, estaba en sus inicios, ¿no?, en una etapa muy inicial de preparación, y que lamentablemente tuvo que rápidamente convertirse en un hecho concreto, es decir, en acción guerrillera. Ese mes de marzo de 1967, que marca el inicio de la guerrilla, es, desde varios puntos de vista, un hecho accidental, y que va a tener un desenlace muy, muy dramático, con la pérdida de la vida de Ernesto Che Guevara. Pero Bolivia llega al Che no de manera improvisada tampoco. Ya había trabajado mucho antes con jóvenes, preparando para lo que sería un foco guerrillero en América Latina. Había trabajado con gente para que esté muy cercana a los círculos de poder en Bolivia, muy cerca al gobierno del general Barrientos. Había trabajado con lo que serían los núcleos urbanos principales para el abastecimiento del grupo que estaba comenzando a tener prácticas a partir de la famosa Casa de Calamina en Santa Cruz. Es toda una historia
con hechos dramáticos en sus primeras acciones, por ejemplo la muerte de Coco Peredo, ¿no? Una muerte accidental. Todo esto está reunido en varios documentos que existen en Bolivia. Hay una página en internet, ¿no?, que pone a disposición todos los documentos, datos históricos del Che. Pero lo interesante es ver qué quedó después de esta confrontación entre el Che y el ejército boliviano, que recibió una ayuda pero muy grande de parte de Estados Unidos. No hay que olvidarse de ese oficial famoso, Papi Shelton, que era especialista en lucha antiguerrillera, que había venido de Vietnam, de los famosos Green Berets, que eran los boinas verdes en Vietnam, y que aquí se convirtieron en los Rangers, de ese grupo selecto, ¿no?, que había preparado este oficial norteamericano, pero ya también con equipos de inteligencia, donde destaca un miembro de la CIA de origen cubano, que va a ser el que le va a entrevistar más duramente al Che, ¿no? Entonces, esa confrontación no es tanto entre el ejército boliviano y el pequeño grupo guerrillero del Che, sino es este grupo guerrillero del Che con toda la estrategia del Departamento de Estado, la CIA y el ejército norteamericano. Según lo escrito en el diario, según muchos militantes de lo que es el Ejército de Liberación Nacional, señalan que en realidad la guerrilla estaba comenzando, estaba en sus inicios, ¿no?, en una etapa muy inicial de preparación, y que lamentablemente tuvo que rápidamente convertirse en un hecho concreto, es decir, en acción guerrillera. Ese mes de marzo de 1967, que marca el inicio de la guerrilla, es, desde varios puntos de vista, un hecho accidental, y que va a tener un desenlace muy, muy dramático, con la pérdida de la vida de Ernesto Che Guevara. Pero Bolivia llega al Che no de manera improvisada tampoco. Ya había trabajado mucho antes con jóvenes, preparando para lo que sería un foco guerrillero en América Latina. Había trabajado con gente para que esté muy cercana a los círculos de poder en Bolivia, muy cerca al gobierno del general Barrientos. Había trabajado con lo que serían los núcleos urbanos principales para el abastecimiento del grupo que estaba comenzando a tener prácticas a partir de la famosa Casa de Calamina en Santa Cruz. Es toda una historia con hechos dramáticos en sus primeras acciones, por ejemplo la muerte de Coco Peredo, ¿no? Una muerte accidental. Todo esto está reunido en varios documentos que existen en Bolivia. Hay una página en internet, ¿no?, que pone a disposición todos los documentos, datos históricos del Che. Pero lo interesante es ver qué quedó después de esta confrontación entre el Che y el ejército boliviano, que recibió una ayuda pero muy grande de parte de Estados Unidos. Entonces hay una larga secuela de intentos de seguir aquella senda que había marcado el Che desde la Sierra Maestra en Cuba, ¿no? En estos tiempos, ¿qué podemos decir del Che? Que su pensamiento sigue vigente, ¿no?
incluso frente a este escenario denominado posmoderno, cuando la angustia, cuando se habló del fin de las ideologías, del fin de la historia, pero nuevamente los pueblos emergen a construir su propia historia, ¿no? Estamos viendo que nuevamente hay nuevos actores en la política. Un recorrido por América Latina nos dirá que desde Guatemala hasta Tierra del Fuego, pasando por Colombia, Ecuador, Perú, Chile, Bolivia, Brasil, los pueblos originarios están surgiendo como estos nuevos actores, buscando cambiar esas estructuras de opresión, de dependencia que todavía se dan en muchos de estos estados. Y claramente señalando la existencia de una estructura colonial, racista. El Che se había escrito bastante sobre esto, tenía pensamientos muy claros sobre el papel y el rol de los pueblos originarios, ¿no? Hay que revisar un poco sus textos de visitas a Bolivia, sobre todo a Bolivia, para conocer qué pensaba él. Esta sociedad nueva, este hombre nuevo que plantea el Che, bien podemos decir que es el vivir bien, planteado por nuestra Constitución. Es el sumas camaña, el sumas causa, que bien traducido, no una traducción literal, sino en su sentido más profundo, filosófico del vivir bien, los hermanos aymaras señalan que es el vivir en plenitud, para que el ser humano viva plenamente, y el ser humano no aislado, sino en comunidad, ¿no? Y es esta la nueva sociedad también que veía el Che. Y nos despedimos de este programa escuchando un clásico, una canción de las más hermosas que se han escrito para el Che, del trovador cubano Gerardo Alfonso, Son los sueños todavía. Hasta la próxima semana con más resumen latinoamericano. Tú subías desde el cono sur y venías desde antes con el amor al mundo bien adentro. Fue una estrella quien te puso aquí y te hizo de este pueblo. De gratitud nacieron muchos hombres que igual que tú no querían que te fueras y son otros desde entonces. Después de tanto tiempo y tanta tempestad, seguimos para siempre este camino largo, largo, por donde tú vas, por donde tú vas. El fin del siglo anuncia una vieja verdad. Los buenos y los malos tiempos hacen una parte de la realidad, de la realidad. Oh, oh, oh. Yo sabía bien que ibas a volver de cualquier lugar, porque el dolor no ha matado a la utopía, porque el amor es eterno y la gente que te ama no te olvida. Tú sabías bien desde aquella vez que ibas a crecer, que ibas a quedar, porque la fe clara limpia las heridas, porque tu espíritu es humilde y reencarnas en los pobres y en sus vidas. Después de tanto tiempo y tanta tempestad, seguimos para siempre este camino largo, largo, por donde tú vas, por donde tú vas. El fin del siglo anuncia una vieja verdad. Los buenos y los malos tiempos hacen una parte de la realidad, de la realidad. Oh, oh. Son los sueños todavía.
los que tiran de la gente como un imán que los une cada día. No se trata de molinos, no se trata de un Quijote, algo se templa en el alma de los hombres, una virtud que se eleva por encima de los títulos y nombres. Después de tanto tiempo y tanta tempestad, seguimos para siempre este camino largo, largo, por donde tú vas, por donde tú vas. El fin del siglo anuncia una vieja verdad, los buenos y los malos tiempos hacen una parte de la realidad, de la realidad. Después de tanto tiempo y tanta tempestad, seguimos para siempre este camino largo, largo, por donde tú vas, por donde tú vas. El fin del siglo anuncia una vieja verdad, los buenos y los malos tiempos hacen una parte de la realidad, de la realidad.